Bueno, nos quedamos en la determinación de la rapidez de reacción utilizando el método diferencial. Entonces estamos viendo ese problema en el cual nos dice que la reacción del cloruro de trifenilmetilo o tritril, el que es el compuesto A, y metanol, dos compuestos, van a dar ácido clorhídrico y el siguiente compuesto. Entonces nosotros tendríamos una reacción A más B, va a ser igual con C más D. Esta se llevó a cabo en una solución de benceno y piridina a 25 grados centígrados. La piridina reacciona con el ácido clorhídrico y después se precipita para tener clorhidrato de piridina, de tal modo que la reacción es irreversible. Los datos de concentración, tiempo se muestran en la siguiente tabla y se obtuvieron en un reactor intermitente. Entonces, para eso lo que necesitamos es utilizar estos datos para obtener la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, primero lo que tendríamos que hacer sería utilizar una rapidez de reacción. Y la rapidez de reacción que nosotros vamos a estar utilizando aquí va a ser una rapidez de reacción elemental. Entonces, utilizaríamos una rapidez de reacción elemental que nos dice que la rapidez de reacción de es igual a una constante por la concentración de A por la concentración de B. Entonces tendríamos que menos la rapidez de reacción de A va a ser igual a K por CA elevado a un coeficiente estequiométrico alfa por CB elevado a un coeficiente estequiométrico beta. Entonces, ya tenemos la rapidez de reacción, pero en el problema que yo les había dictado, nos dice que la concentración de metanol es 10 veces mayor que la concentración de cloruro de trifenilmetilo, del tritril. Entonces, la concentración de B casi no va a tener un efecto de disminución. Por lo tanto, podemos considerar que la concentración de B es igual a la concentración de B0, o es aproximadamente igual a la concentración de B0. Esto debido a que la concentración de B, es 10 veces mayor que la de A. Mayor que la de A. Por lo tanto, nuestra ecuación se va a reducir a lo siguiente: menos la rapidez de reacción va a ser igual a K, y como esto y esto van a ser casi constantes, entonces vamos a tener una nueva constante que vamos a llamar K', y K' va a ser igual a la constante multiplicada por la concentración de B a la beta. Entonces esto sería K' por CA alfa. Entonces ahora lo único que nos interesaría sería buscar la concentración de alfa. Entonces tenemos que a esta ecuación la vamos a utilizar por acá. Entonces esta ecuación lo que vamos a hacer es sacarle el logaritmo a las dos concentraciones, ¿sí? Entonces tendríamos que esto sería logaritmo de menos la rapidez de reacción va a ser igual a logaritmo de K por CA a la alfa. Entonces aquí sabemos que esto por leyes de los logaritmos, una multiplicación es una suma, entonces tendríamos logaritmo de K más logaritmo de CA a la alfa. Y otra vez aplicamos leyes de los logaritmos y sabemos que esto elevado a la alfa puede estar multiplicado. Sería alfa por logaritmo de CA, y esto es igual a logaritmo de esto. De hecho, la rapidez de reacción es la diferencial negativa de la concentración con respecto al tiempo. Entonces así nos quedaría nuestra ecuación. Sería, voy a
tratar de dejarlo un poco mejor. Entonces sería que nos quedaría como la derivada de la concentración con respecto al tiempo negativa, y a esto le sacamos el logaritmo. Y esta sería nuestra ecuación. Esto de hecho va a ser una función lineal. Esto sería y, esto sería igual a b, y esto sería igual a mx. Entonces si nosotros graficamos esta función, vamos a tener una función en la cual vamos a tener acá, vamos a tener a menos el logaritmo. El logaritmo de menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo, y aquí vamos a tener en este caso sería el logaritmo de la concentración, y esta sería una línea recta. Entonces la pendiente de esta línea m sería directamente alfa, y la intersección con el eje y sería b, que sería igual a el logaritmo de k. Entonces ya con eso ya tendríamos, calcularíamos de hecho de un solo paso, calcularíamos dos cosas: calcularíamos la constante y calcularíamos el orden de la reacción. Entonces, por lo tanto, lo que nos interesa sería tener estos datos en forma de tabla y tener el tiempo y calcular la derivada de la concentración con respecto al tiempo y el logaritmo de la concentración, y eso es lo que graficamos. Sacamos la pendiente y sacamos la intersección con el eje y, que sería el logaritmo de k, y con eso obtenemos orden y constante a la vez. Entonces vamos a hacerlo utilizando el método diferencial. Entonces en este caso vamos a tener el tiempo que serían 0, 50, serían 100, 150, 150, 200, 200, 250 y 300. Y ya la concentración, sea por 10 a la 3, sería igual a 50, 50, 38, 38, 36.6, 25.6, 22, 22.2, 19.5 y 17.4. Entonces ya tendríamos ahí tiempo y concentración. ¿Cómo calculamos la derivada de la concentración? Que es un paso importante. Entonces aquí la diferencia es que nosotros vamos a calcular la derivada de la concentración por tres métodos. El primero sería el método de diferencias finitas, el segundo método sería un método gráfico, y el tercer método sería un método ajustando una ecuación polinomial. Entonces vamos a utilizar el primer método, que sería por diferencias finitas. Y ya habíamos tenido las fórmulas para calcular las derivadas. Vamos a ver cuáles serían esas fórmulas para calcular las derivadas. Entonces, para el primer punto, sabemos que la fórmula va a ser que la derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a menos 3 CA 0 más 4 CA1 menos CA2 sobre de 2 delta T. Entonces aquí voy a tener
una fórmula de la derivada. Entonces aquí voy a tener menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo por 10 a la 4. Ya después vamos a explicar por 10 a la 4. Entonces tenemos que la derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a CA0. CA0 va a ser igual a la concentración al tiempo igual con 0. En este caso serían 50. Entonces serían menos 3 por 50 más CA1. Este sería a tiempo igual con 1. Serían 50. Entonces serían 4 por CA1, que serían 50 también. No, perdón, no serían 50, serían 38. Estos son los tiempos. Ese es tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6. Ajá. Y en este caso, estas serían las concentraciones. Esta sería la concentración CA0, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6. Ajá. Entonces, por lo tanto, aquí decimos menos 3 CA0. En este caso, la concentración 0 va a ser 50. Y la concentración 1 va a ser 38. Entonces sería más 38 menos CA2, la concentración 2 va a ser igual a 36.6. Todo esto dividido entre 2 delta T. Si se dan cuenta, delta T es constante porque va de 0 a 50 hay 50, de 50 a 100 hay 50, de 100 a 150 hay 50. Entonces delta T sería igual a 50. Ajá. Y entonces, ¿cuánto sería esto? Tendríamos que utilizar la calculadora. Y bueno, nos vamos a menú y nos vamos a aquí donde hacemos las. Ahí. Entonces serían menos 3 por 50. Menos 3 por 50 más 4 por 38 menos 36.6 entre de 2 por 50. Esto es igual a 38. Pero 38 es 38 cerrados. Creo que ahí me falta un número. No, sí está bien, es 38 cerrados. 38 cerrados. Entonces este es 36. Este está mal. Este es 30.6. Y está 30.6, yo le puse como 36. Entonces en este caso este sería 30.6. Y nos quedaría como, vamos a revisar otra vez. Entonces aquí nada más es donde cambiaría. Ese sería 30.6. Y esto es igual a menos 100 menos 0.28. Entonces esta derivada de la concentración con respecto al tiempo sería igual a aquí faltó que esto es por 10
a la menos 3. Ajá. Todo esto es por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que sería por 10 a la 3. Si lo pasamos aquí, estos quedan como por 10 a la menos 3. Entonces sería derivada de la concentración con respecto al tiempo. Va a ser igual a lo que nos salió aquí, que es igual a menos 0.128 menos 0.128 menos 0.286. Esto sería por 10 a la menos 3. Ajá. ¿Qué unidades serían? Pues tendría unidades de concentración sobre de tiempo. Entonces aquí vemos que aquí queremos la concentración negativa, entonces le quitamos el signo negativo, se lo pasamos de este lado, derivada de la concentración con respecto al tiempo, y esto lo pasamos del otro lado, sería por 10, pero recordemos un punto decimal, a la menos 4 va a ser igual a 0. No, si recordemos el punto decimal sería de 2.86, pero ya no sería por 10 a la menos 4, como eso lo estamos pasando de este lado, sería por 10 a la 4, por 10 a la 4. Ajá. Y ya nos quedaría el primer valor, sería de 2.86 por 10 a la 4, este valor de acá arriba. Está muy pegado. Ahí está. Ahí está. Para la siguiente, para puntos intermedios, la fórmula va a ser igual a derivada de la concentración con respecto al tiempo. Para el punto I va a ser igual a 1 sobre de 2 delta T por concentración A I más 1 menos concentración A I menos 1. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la concentración 1, va a depender de la concentración posterior y de la concentración anterior. Entonces, vamos a ver, esta fórmula la vamos a utilizar para todos. Entonces, serían derivadas de la concentración con respecto al tiempo, en este caso para la primera, sería igual a 1 sobre de 2 delta T, que serían 50, por la concentración posterior, que serían 30.6 menos la posterior, que sería CA0, serían 50. Y esto es por 10 a la menos 3. Ahora sí, vamos a ver cuánto sale. Sería 1 sobre de 2 por 50. Eso multiplicado por 30. Bueno, esto ya no llevaba esto. Entonces era 30.6 menos 50 menos 50. Bueno, lo voy a dejar mientras así. Ya después lo pongo por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 3. Entonces esto va a ser igual a menos 0.194. Entonces sería por 10 a la menos 3. O esto sería igual a menos 1.94 por 10 a la menos 4. Entonces, de igual manera, yo quiero la derivada negativa, sería menos la derivada negativa de la concentración con respecto al tiempo. Esto por 10 a la menos 4 lo pasamos del otro lado como por 10 a la 4, y esto nos quedaría como 1.94. Entonces
ser igual a 1.94. Para calcular la siguiente derivada, necesitamos obtener la derivada de la concentración con respecto al tiempo del número 2, de la concentración número 2. Entonces eso sería igual a 1 sobre de 2 delta T, que siempre va a ser 50. Esto sería la concentración posterior. Entonces si estamos acá en la 2, la posterior sería 25.26, 25.6, menos la posterior, que sería de 38. Entonces esto es por 10 a la menos 3. Entonces esto va a ser igual a, tenemos esto que sería, bueno, ya lo vemos, ya no voy a cambiar esto. Esto sería 25.6 menos 38. Esto sería igual a menos 0.124. 0.124 por 10 a la menos 3. Entonces ya no vamos a hacer todo, ya sería la derivada de la concentración con respecto al tiempo negativa por 10 a la menos 4 va a ser igual a 1.24. Entonces sería 1.24. 1.24 y así sucesivamente. Vamos a calcular las posteriores. Las posteriores ya serían, vamos a ver, ahora aquí ya tengo los valores. Todas se calculan de manera igual. 1.24, 0.84. Lo mejor es que ustedes tengan los cálculos de cada una de estas en su libreta. 0.61, y esta sería 0.48. Y la última es la que nos interesa. Para la última sería la última multiplicada por 3, la última multiplicada por 3, menos la penúltima multiplicada por 4, más la antepenúltima sobre de 2 delta T. Son fórmulas que ya están obtenidas para diferencias finitas. Entonces, en este caso CA4 va a ser igual a 0.61 menos CA5 menos CA5, bueno, no es cierto, no sería 0.61, perdón. CA4, la concentración 4 es de 22.6 menos 4, CA5 sería de 19.5 más 3 por CA6, que sería 17.4. Todo esto dividido entre D 2 por delta T, que serían 100. Entonces esto sería igual a, ¿cuánto sería igual esto? 22.6 menos 4 por 19.5 más 3 por 17.4. Todo esto dividido entre 2 por 50. Entonces esto es igual a 0.36. Acuérdense que todos estos datos son por 10 a la menos 3. Entonces el valor era de 0.032 menos 0.032 por 10 a la menos 3. Entonces
quiero la fórmula de la derivada de la concentración con respecto al tiempo por 10 a la menos 4 y negativa. Entonces esto sería igual a 0.36. Esto es igual a 0.36. Y es así como obtendríamos la última derivada de la concentración con respecto al tiempo elevado a la 10 a la menos 4. Bueno, ya tengo las derivadas y ya tengo las concentraciones. Entonces, lo que le debo de sacar es logaritmo de cada uno de estos. Logaritmo de esto y logaritmo de esto. Entonces, no quiero estar haciendo uno por uno. Entonces, voy a utilizar una hoja de cálculo. Y aquí ya tengo algunos valores, entonces voy a terminar de meter mis valores. Esto sería 30.6 por 10 a la menos 3. Estos serían 25.6 por 10 a la menos 3. 22.2 por 10 a la menos 3. 19.5 por 10 a la menos 3 otra vez. Y 17.4 por 10 a la menos 3. Y ya tengo todos mis valores. Entonces todos los valores, esas tablas de valores están por 10 a la menos 3. Entonces lo que quiero hacer es agregar una fórmula. Entonces para agregar una fórmula voy a menú de opciones, 1, que sería fórmula, y agrego la fórmula que sería logaritmo de A1, la primera. Y eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De B1 hasta B7. Todas estas comienzan en 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le doy igual. Y ya me sacaría todos los valores de logaritmo. Y ya nada más los tengo que copiar. Entonces aquí ya coloqué los valores de logaritmo de concentración. Esto sería logaritmo de concentración. Logaritmo de concentración. Y esto sería logaritmo de menos la derivada de la concentración con respecto al tiempo. Entonces yo tendría los valores de cada uno de estos. Ahora lo que sería es utilizarlos estos para hacer una regresión. Entonces en este caso me voy a menú y en estadística y meto yo una regresión que sería una regresión lineal. Entonces sería la número 2 y voy a meter todos mis valores. Menos 2.9957 menos 3.2701 menos 3.4867 menos 3.80. Ok, entonces una vez que ya tengo todos los valores, ahora sí voy a sacar mi regresión. Ya introduce todos estos valores. Entonces me voy a opciones y sería 4, calcular la regresión, y esto me daría serían los valores. Entonces en este caso A
es la intersección con el eje X, sería menos 2.0920. Entonces en este caso vamos a saber que logaritmo de k va a ser igual a menos 2.0920. Y la pendiente m va a tener un valor de 1.995. 1.995. Entonces esto va a ser aproximadamente de orden 2. Entonces la pendiente es directamente proporcional al orden de reacción. Entonces el orden de reacción sería igual a segundo orden. Y en este caso tendremos que calcular, sería K sería E exponencial a la menos 2.0920. Entonces K va a ser igual a voy a salirme de acá. Entonces serían a la menos 2.0920 sería igual a 0.1234. 23.4. ¿Qué unidades serían? Para un orden de reacción sabemos que es la fórmula para encontrar las unidades de K va a ser igual a la concentración de la 1 a la menos m sobre de tiempo. Entonces en este caso, si es del segundo orden, serían C a la 1 menos 2 sobre de tiempo. Esto sería igual a C a la menos 1 sobre de tiempo. Entonces concentración tiene unidades de mol sobre decímetro cúbico, pero como están al revés serían decímetro cúbico por mol sobre de tiempo, que en este caso no sé qué unidades estamos trabajando, en este caso son minutos. Entonces en este caso serían el tiempo tendría unidades de minutos. Entonces por lo tanto la constante va a tener unidades de decímetro cúbico mol minuto. Y este sería el método utilizando diferencias finitas.